bien y mucha otra gente más la tiene, ¿vale? Así que en cualquier momento levantéis la mano y preguntáis, ¿vale? Yo creo que lo intentaba hacer lo más sencillo posible, pero seguro que hay cosas que no han quedado claras, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá. Vale, entonces... Ay, perdón. A ver, sí. Vale, entonces, esta es un poco la estructura. Vamos a hablar primero de qué es la inteligencia, ¿vale? Luego vamos a ir recorriendo las distintas etapas que tiene la prueba de ARC, que nos ha adelantado un poco José Andrés, ¿vale? Que nos va a permitir ver cómo ha progresado la IA en base a las distintas versiones que tenemos de ARC, ¿vale? Por último, veremos cuáles son los límites de la IA actual y qué cosas se pueden hacer para avanzar, y luego ya pues repetiremos un poco los mensajes clave para, pues para que os llevéis un poco a casa los puntos más importantes, ¿vale? Y lo mismo, José Andrés, interrúmpeme sin ningún problema para que sea más dinámico, ¿vale? Entonces, pues nada, empezamos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por el principio, ¿vale? ¿Qué es la inteligencia? ¿Vale? Entonces, punto de partida sería esto, ¿vale? Aquí podemos ver en la foto a Garry Kasparov, seguramente lo conoceréis todos, pues es uno de los mejores jugadores de ajedrez de todos los tiempos, ¿vale? Entonces, yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que es una persona muy inteligente, ¿vale? Pero, sin embargo, en 1997, pues es derrotado por un ordenador, es derrotado por Deep Blue, desarrollado por IBM, y entonces la pregunta que yo me haría es Deep Blue más inteligente que Garry Kasparov? ¿Vale? Y la respuesta, pues no. Habilidad no es inteligencia, ¿vale? Esta es una confusión muy común, pero ahora vamos a ver por qué se da y qué es la inteligencia, ¿vale? Pero Deep Blue, aunque jugaba mejor al ajedrez que Garry Kasparov, no era más inteligente que Garry Kasparov, además por una diferencia abismal. Vale, entonces, ¿por qué sabemos que Garry Kasparov era inteligente? ¿Vale? Porque de todos los bebés de su generación, que nacieron más o menos en su época, él fue el único que llegó a jugar a ese nivel al ajedrez, ¿vale? Él fue el único que fue capaz de ser el campeón en su época, y para llegar a eso tuvo que aprender, ¿vale? Ningún bebé nace sabiendo jugar al ajedrez. Las personas, las habilidades que conseguimos, las conseguimos porque las aprendemos, ¿vale? Entonces, en los humanos, la habilidad está muy relacionada con la inteligencia, porque al final, para poder conseguir una habilidad, la hemos tenido que aprender, ¿vale? Y eso es realmente la inteligencia, ¿vale? La inteligencia es la eficiencia a la hora de adquirir nuevas habilidades. Entonces, Garry Kasparov era muy inteligente porque fue capaz de llegar a un nivel de habilidad muy alto en el ajedrez, ¿vale? Sin embargo, Deep Blue lo único que sabía hacer era jugar al ajedrez y no podía aprender ninguna otra cosa, por lo cual, aunque la inteligencia no era cero, porque dentro del dominio del ajedrez pues podía adaptarse a posiciones muy distintas, en cualquier otra cosa era incapaz de hacer nada, por lo cual su nivel de inteligencia era muy bajo, ¿vale? Entonces, la inteligencia es el motor que transforma la experiencia en una habilidad, ¿vale? Y la habilidad es simplemente el producto de la inteligencia, ¿vale? Entonces, por poner un ejemplo, para intentar aterrizar más este concepto, ¿vale? Pues imaginaos que tenemos un examen, ¿vale? Y tenemos 3 alumnos. Y todos los alumnos sacan la misma nota en el examen, todos sacan un 7, ¿vale? Pero el primero de los alumnos no ha estudiado nada, ¿vale? Simplemente ha ido a clase, va al examen y saca un 7, ¿vale? El segundo de los alumnos, pues ha estudiado un poquito cada día, ¿vale? Se lo ha trabajado un poco más, pero sin embargo saca un 7 también. Y luego tenemos el último de los alumnos, que lo que ha hecho hacer es 40.000 exámenes que ha encontrado por internet, lo más parecidos posibles al examen que le van a poner luego en clase, ¿vale? Y saca también un 7, ¿vale? Entonces, aquí claramente el más inteligente de todos es el primer alumno de todos, ¿vale? Porque con menos experiencia ha sido capaz de conseguir el mismo resultado que los otros 3 alumnos, ¿vale? Y el último alumno de todos pues sería ChatGPT, ¿vale? Que ha entrenado con todo internet y pues en cierta manera cuando le pones un examen de materias comunes
pues ha visto tantos exámenes que lo va a hacer bien, ¿vale? Pero realmente pues la eficiencia que tiene a la hora de aprender es muchísimo menor que la que tenemos las personas. Vale, entonces, dicho esto de qué es la inteligencia, pues a la hora de medir la inteligencia tenemos que tener en cuenta 3 factores clave, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta cuáles son los conocimientos previos, ¿vale? A la hora de hacer ese examen, cuál era el punto de partida de cada uno de los alumnos, ¿vale? Dependiendo del punto de partida, pues tenemos que poner esa nota que van a sacar en contexto. Idealmente, todos deberían partir del mismo punto para que fuera más fácil pues, darle un valor a la nota, ¿vale? Luego, la experiencia necesaria, pues lo que poníamos en énfasis con el ejemplo anterior. ¿Cuánto ha necesitado entrenar o estudiar para poder llegar al resultado? Y por último, la capacidad de generalización, que sería, una vez has aprendido una habilidad, si eres capaz de extrapolarla a situaciones lo más diferente posible, ¿vale? Al final, pues, utilizar analogías para utilizar nuestro conocimiento ante situaciones nuevas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con las máquinas? Pues que... a ver, ¿aquí no sale la imagen? Bueno, ¿se puede ver hacia atrás? Sí, no sé por qué no sale la imagen, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué pasa con las máquinas? Pues con un ordenador, el problema que tenemos es que si elegimos un problema concreto, como jugar al ajedrez, pues podemos comprar un nivel arbitrario de habilidad para ese problema concreto, ¿vale? Pues basta con meterle más conocimiento a priori, que eso al final pues serían ingenieros programando a Deep Blue para que juegue bien, ¿vale? Pues cuantos más ingenieros y más gente tengamos trabajando en el problema, mejor va a ser Deep Blue, ¿vale? Cuanto más datos le demos para entrenar a Deep Blue, mejor va a ser. Y cuantos más ordenadores pongamos para entrenar y para ejecutar Deep Blue, mejor va a ser. Entonces, aquí al final es simplemente un problema de presupuesto, ¿vale? Si definimos un objetivo claro, para una máquina podemos conseguir un nivel de habilidad arbitrario, ¿vale? Pero solo vamos a conseguir esa habilidad, no vamos a conseguir un sistema inteligente, ¿vale? Vamos a conseguir un sistema como Deep Blue, que es muy bueno para el ajedrez, pero el resto de cosas pues no las va a ser capaz de hacer, porque al final nos estamos acotando a un problema muy concreto y nos centramos solo en conseguir la mayor habilidad posible en ese problema. ¿Te refieres solo a escalabilidad, no? Sí, eso es. Vale. Entonces, por definir qué es AGI, por si acaso alguien no lo conoce, pues AGI son las siglas de Artificial General Intelligence, y este término se creó para contrastarlo con la IA tradicional, ¿vale? Pues que podría ser pues lo que teníamos hace 10, 5 años de, por ejemplo, clasificar imágenes. Le damos una imagen y nos decía si en una imagen había, no sé, yo qué sé, un perro, un coche o lo que fuera. Entonces, esas inteligencias o Deep Blue mismos son inteligencias muy estrechas, solo saben hacer una cosa, ¿vale? La inteligencia artificial general debería ser equivalente a una persona en el sentido de que a cualquier persona de las que estamos aquí en la sala, pues le podemos poner un problema nuevo y se va a poner a trabajar en él y va a ser capaz de aprender y llegar a solucionar, ¿vale? Entonces, realmente no es un blanco o un negro, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues ChatGPT pues es mucho más general que Deep Blue o que un modelo que clasifica imágenes, pero aún y todo, pues sigue estando muy lejos de la eficiencia o la generalidad que tiene la inteligencia humana. Vale, entonces, por repasar esta sección, este igual es el punto más importante, la habilidad no es inteligencia, ¿vale? Y esto en el campo de la IA muchas veces se confunde con todos los benchmarks que van saliendo pues, de exámenes de derecho, de medicina, de matemáticas. Ahí estamos midiendo habilidad, ¿vale? No estamos midiendo inteligencia. Y el otro punto importante, que la inteligencia es la eficiencia a la hora de adquirir nuevas habilidades. Vale, ¿hay alguna pregunta? Si no, seguimos. ¿Andrés? Yo por... no Sí. sé, ¿está Igor? Sí. Yo por... este concepto que acabas de dar es clave, ¿no? Estáis planteándoos cómo una máquina es capaz de, sin tener conocimiento previo de algo, lo puede de alguna forma intuir, lo puede conocer.
Ese es realmente lo que estáis abordando. Claro, la cosa sería, para hacer Deep Blue, los ingenieros que hacían Deep Blue sabían que su objetivo era jugar al ajedrez. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial general, estamos hablando de que tiene que ser un sistema que puede resolver problemas que los ingenieros que lo han desarrollado ni se les habían ocurrido esos problemas. ¿Vale? Tiene que tener esa generalidad de poder resolver cualquier problema. Jan LeCun, Meta, habla de que falta una arquitectura por debajo. ¿Es el mismo concepto que estáis vosotros o es...? Sí, a ver, yo creo que la noción de inteligencia artificial general que tiene Jan LeCun es la misma, y en la empresa en la que estoy ahora, en Endea, también estamos de acuerdo en que el enfoque actual creemos que no es el camino a la inteligencia artificial general. Pero eso ya lo comentaré al final de la charla. Vale, pues entonces vamos con la segunda sección. Ahora os voy a hablar de ARC, ¿vale? Entonces, ¿qué es ARC? ¿Vale? Pues ARC es un test para medir la inteligencia, ¿vale? Una vez hecha esta definición de inteligencia que os acabo de comentar, François Cholet, que es un investigador francés, creó un test... Uy, perdón, que no lo estáis viendo. Vale. Creó un test de inteligencia en 2019, ¿vale? Todavía mucho antes de toda la explosión que ha habido con ChatGPT estos últimos años y de que se haya hecho la IA muy popular en las noticias. Entonces, las definiciones que os he dado también de inteligencia son suyas, ¿vale? Yo al final estoy aquí un poco contando la palabra de Cholet. Entonces, este test de inteligencia está pensado para medir la inteligencia con aquellos factores que os he dicho, los conocimientos previos que hace falta, ¿vale? Para resolver este tipo de problemas que veis aquí, pues hace falta conocimientos muy básicos, que un niño de 5 años ya tiene. Pues, la noción de objeto, simetría, movimientos, son conceptos muy básicos. Pues, por ejemplo, aquí podéis ver que esta tarea es realmente sencilla, ¿vale? Pues al final tenemos unas imágenes arriba, que son las imágenes de entrada, vemos que tienen unos huecos y en la imagen de abajo esos huecos se pintan de amarillo. Entonces, cualquiera de los que estamos en la sala nos podemos imaginar cómo sería la última imagen de todas que tiene el interrogante, ¿vale? Son tareas súper sencillas, que cualquier persona las resuelve, ¿vale? La gracia es que todas las tareas de este test son distintas, ¿vale? No hay ninguna tarea que sea repetida, ¿vale? Y aun y todo de que es un mundo muy limitado, con creatividad puedes hacer un montón de tareas diferentes, ¿vale? Entonces, para cada tarea, pues solo tenemos entre 2, 5 ejemplos para entender cuál es la transformación que hay entre las imágenes, ¿vale? Y ese es un poco uno de los matices importantes de este test, porque al final el Deep Learning, ChatGPT, para aprender pues necesita todos los datos del mundo. Es muy poco eficiente aprendiendo. Sin embargo, en ARC, para aprender cada tarea, pues solo tienes, pues eso, 3-5 imágenes. Y con esas 3-5 imágenes tienes que aprender cuál es la transformación y para la imagen que no tiene la salida, la tienes que dibujar tú. Sí. Igual las personas que están viendo por primera vez esto, yo creo que los que la otra vez escuchasteis a Guillermo lo explicó muy bien, al fin y al cabo quiere que la máquina intuya algo que no conoce. Claro, son tareas desconocidas. Para ella es desconocida. Y quieres que lo intuya en base a lo que está viendo. Eso es. Para que sea capaz la máquina de llegar hasta ahí, sin tener ese volumen de datos que tú te has especializado en el Deep Learning, ¿no? ¿Qué programa o qué razonamiento tiene que llegar a hacer la máquina para llegar a eso, ¿no? Ese es donde, bueno, pues no lo he dicho antes, él quedó el tercero del mundo de todo esto. No lo he dicho. Ahora está el quinto del segundo, pero va a escalar. Vale, entonces, otra cosa muy importante de este test es que los ejemplos con los que evaluamos a la IA son secretos, ¿vale? Solo los conoce el creador de esta prueba. Entonces, algunos son públicos para que pues la gente que desarrolla la IA pueda entender de qué va el test y se puede utilizar también para entrenar, ¿vale? Pero no hay muchos, son 800 los que son públicos,
y luego hay un conjunto de 100 que son secretos y que él solo los conoce Cholet, ¿vale? Entonces, esa necesidad de que el test sea desconocido es muy importante para poder evaluar la IA, ¿vale? Porque la mayoría de los benchmarks que se utilizan para evaluar son públicos. Entonces, si yo ya sé el examen que me van a poner mañana en clase, pues lo que voy a hacer es estudiar el examen y lo voy a hacer muy bien, ¿vale? Y eso sería hacer trampa, pero realmente hay otras maneras de hacer trampa. Si tú ya sabes cómo es el examen, puedes hacer un montón de exámenes del mismo estilo y aunque no estás entrenando con el examen concreto, al final, pues es hacer trampa. Entonces, los test para ser válidos tienen que ser desconocidos. Bueno, hago un comentario para que también esponjemos todos estos mensajes que está dando. El que ve esto dice, pues esto es como un juego de niños, ¿no? Sí, sí. Esto es como un juego de niños, ¿verdad? Todo esto, ¿vale? Yo cuando estoy hablando con Guillermo me dice, mira, pues Andrés, detrás de esto están las matemáticas. Siempre me lo dice. Claro, algoritmos, y tienen una estrategia detrás. Cada uno de los que están en el concurso están planteando una estrategia de cómo llegar con matemáticas a esto. De hecho, catedrático, bien. Vale, entonces, como os comentaba, este test se creó en 2019 y pues fueron pasando los años y el progreso fue muy, muy lento, ¿vale? Entonces, en 2024 hubo otra persona, que es Mike Canu, que es cofundador de Zapier, una empresa bastante exitosa de Estados Unidos, que se había ido interesando en la IA en los años anteriores y veía que este test era muy importante, pero que a la vez era muy desconocido. Entonces, lo que hicieron fue que se juntaron Cholet y Mike y pusieron $1 millón para quien fuera capaz de resolver este tipo de tareas, ¿vale? Y con eso lanzaron una competición en 2024 para darle más notoriedad y que más gente se pusiera a investigar, ¿vale? Entonces, realmente es un problema abierto y cualquier persona del mundo puede coger su ordenador en casa y empezar a hacer cosas. Entonces, ahora lo que os voy a comentar es todo relativo al año 2024. Vale. Entonces, 2024, ¿vale? Pues ya teníamos los modelos de lenguaje, ¿vale? Ya teníamos GPT-4, había salido también GPT-4o, ¿vale? Pero el progreso que estábamos viendo en ARC es la línea azul de ahí abajo, podéis ver que es lentísimo, ¿vale? Es un progreso casi horizontal. El ChatGPT 2 está aquí abajo, ese prácticamente no tenía... GPT-2 no era ChatGPT todavía. El ChatGPT salió entre GPT-3 y GPT-4. ¿No bien? Sí, sí. Entonces, podemos ver que el progreso con los modelos de lenguaje había sido prácticamente nulo. Y sin embargo, en la tabla que tenemos aquí a la derecha, esos modelos se habían hecho gigantescos, ¿vale? Cuando pasamos de GPT-1 a GPT-2, los modelos crecieron 1 por 10. Es decir, está diciendo cómo eran capaces los modelos de ir resolviendo el test de los dibujitos. Eso es. Esto está midiendo cómo avanzan los modelos que nos lanzan, los GPT-4, GPT-5, los pasan por este modelo y entonces van dando unos resultados. Se está viendo que va avanzando la escalabilidad de los procesos. Exacto. El razonamiento más escala va dando mejor resultado. Exacto. Entonces, GPT-1 no resolvía ninguno. GPT-2 lo hacen 10 veces más grande y no resuelve ninguno. GPT-3 lo hacen 100 veces más grande GPT-2 y no resuelve ninguno. GPT-4 lo hacen otra vez 10 veces más grande y empieza a resolver un poquito, ¿vale? Y GPT-4o ya no lo pueden hacer más grande porque el dinero que cuesta entrenar estos modelos es una burrada. Pues podríamos estar hablando de, no sé, del orden de $100 millones. Entonces, claro, si ya te ha costado entrenar GPT-4 $100 millones y lo haces otra vez 10 veces más grande, pues OpenAI se arruina. Entonces, ya no lo hicieron más grande, pero sí que consiguieron una pequeña mejora, ¿vale? Pero podéis ver que aunque hemos aumentado el tamaño de los modelos una burrada, el progreso en ARC ha sido prácticamente nulo, ¿vale? Y también por resaltar, pues entre 2023 y 2024, la creencia, diría yo, más popular en el campo de la IA era que el escalado lo iba a solucionar todo, que ir haciendo los modelos cada vez más grandes, lo iba a solucionar todo. Pero aquí ARC claramente mostraba
que eso no estaba sucediendo. Eso, Guillermo, te refieres a que todo lo que es los volúmenes de datos que se están... Perdón, así veis. Todo lo que es los grandes centros de datos que se están creando, Sí. eso es decir, con eso es con lo que se entrena, ¿no? Claro. A eso es tú, te refieres a esa escalabilidad que cada vez son más mayores, que se va a llegar a la AGI. ¿Hay una teoría? Sí. Solamente con ese volumen. Sí, cada vez es menos popular. Yo creo que este año ya, bueno, no la daría por muerta, pero los vientos están cambiando. Pero sí, hace un año o dos la creencia era esa, que vamos a ir haciendo centros de datos más grandes para entrenar modelos más grandes y eso nos iba a llevar a la inteligencia artificial en general. Pero no quita que se pueda seguir en el escalado, pero falta algo, ¿no? Falta algo. A la vista de esta gráfica yo creo que claramente faltaba algo y ahora vais a ver. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el año 2024? Pues pasó que hubo un cambio de paradigma, ¿vale? Pasamos de los modelos de lenguaje a los modelos razonadores. Y podéis ver cómo la gráfica de repente se vuelve, de ser horizontal, se vuelve completamente vertical, ¿vale? Y ahí no estamos hablando de un cambio de escala de modelos, sino de un cambio de paradigma, de cómo se entrenan esos modelos. Fue capaz de llegar hasta el 87%. 87%. De respuestas. Sí, de respuestas correctas, cuando se estaba pidiendo un 85%. ¿Vale? Hay que aclarar que una persona seguramente va a resolver el 100%, ¿vale? Pero se ponía un umbral un poquito más bajo, pues no sé, por ponerlo, dar un poco de margen de error. Entonces, esto lo consiguió OpenAI con el modelo O3, allá por finales de 2024, y, lógicamente, en el anuncio de O3 lo que hicieron fue mostrar los resultados de ARC, ¿vale? Porque fue el benchmark que mejor mostraba este cambio de paradigma que había habido, ¿vale? De los modelos de lenguaje a los modelos razonadores, ¿vale? Y como curiosidad, hacer esta evaluación de O3 en el dataset de ARC costó $2 millones, ¿vale? Costó más evaluar O3 que el premio que había por lo que nos muestra pues la escala con la que estaban trabajando en OpenAI. Vale. Al margen de los grandes laboratorios de IA, como ya he comentado, hay una competición, que es la competición oficial de ARC, en la cual puede participar cualquier persona y tú envías tu sistema y lo evalúan en la nube, ¿vale? De tal manera que los recursos que se utilizan para evaluar todos los sistemas son los mismos y son muchísimo más modestos que los 2 millones de OpenAI. Pues yo creo que estamos hablando, pues no sé, estaríamos hablando del entorno de $10-50 para resolver todas las tareas. Entonces, podéis ver la enorme diferencia de escala que hay entre una competición y otra, ¿vale? Entonces, en la competición oficial, también en 2024 se vio un avance que todavía no ha llegado a los laboratorios de IA, pero yo creo que va a llegar, ¿vale? Entonces, es el siguiente, ¿vale? ¿Cuál es el paradigma actual con los modelos de IA? Pues los modelos como ChatGPT se entrenan una vez y luego cuando hablamos con ellos, esos modelos ya no aprenden nada, ¿vale? Pueden interactuar con nosotros con el contexto de la conversación, pero ya no aprenden más, están congelados, ¿vale? Entonces, en el futuro, y lo que se ve en la competición oficial de ARC, es que si tú permites que el modelo siga aprendiendo, igual que hacemos las personas, que aprendemos continuamente, pues la mejora en ARC es muy grande, ¿vale? Estamos hablando de que un modelo entrenado solo para tratar de solucionar ARC, si está congelado, pues resolverá en el entorno del 10% de las tareas, como mucho, pero sin embargo, si le dejas que siga aprendiendo a partir de las tareas del conjunto secreto de test, pues puede llegar al 55%. Entonces es un salto también enorme, ¿vale? Entonces, pues otra de las aprendizajes de aquella competición de 2024 de ARC. Vale, entonces por ir cerrando esta sección, pues bueno, ARC fue el benchmark que mejor permitió medir el cambio de paradigma entre modelos imitadores, los modelos de lenguaje, y los modelos razonadores, y
a la hora de adaptarnos a la novedad, que al final la inteligencia es esa capacidad de adaptarse a la novedad, hay dos estrategias. Una estrategia que es la búsqueda, que es lo que hacen los modelos razonadores. Cuando das el problema, pues empieza ahí a hacer hipótesis, probar cosas y al final busca y encuentra una solución. O podemos seguir aprendiendo. Ante un problema nuevo, podemos aprender con datos de ese problema nuevo y adaptarnos. Guillermo, Sí. acabamos de ver una noticia ahora, por poner un ejemplo, para que también puedan tener un ejemplo práctico de lo que está ocurriendo. Profesor de Stanford, médico, estuvo recopilando durante décadas una monitorización del sueño que hacía a sus pacientes. Con esa monitorización del sueño, luego lo cruzó con todas las enfermedades que habían tenido esos pacientes, esa gran escalabilidad, lo que tú llamas ahí, y ahora a cualquiera de nosotros, midiéndonos el sueño, esa inferencia, es decir, probar con ese modelo que él tiene, nos puede predecir las enfermedades que vamos a tener. Eso sería en esta escalabilidad lo que está haciendo hoy los grandes lenguajes, ¿no? Con grandes volúmenes de datos, metemos ahora unos datos concretos de alguien, que le llamáis inferencia, y ahí es donde te sale ese diagnóstico. Ya que está en el mercado, es decir, eso ya está ocurriendo. Vosotros vais un poco más allá, vais cómo vamos a ser capaces de buscar la solución a todas las enfermedades, ¿no? Eso es lo que se trata. Eso es. Y lo vais a conseguir además. Intentaremos. Vale, pues vamos con la segunda sección. Esto ya es 2025, entonces en 2025 se sacó una segunda versión de ARC, ¿vale? Entonces, el concepto es el mismo, ¿vale? Seguimos teniendo imágenes, seguimos teniendo transformaciones entre imágenes, pero pues se hace un poco más difícil, ¿vale? Al final Cholet siempre había dicho que en ARC 1 el conjunto secreto era muy fácil, ¿vale? El problema era que los modelos de ella eran muy tontos, pero él siempre había dicho que era muy fácil. Entonces, como que le da una pequeña vuelta de tuerca para que las tareas pues, sean lo más distintas posible de las tareas públicas, para que haya tareas en las que tengas que combinar varias reglas, pero realmente siguen siendo problemas que podemos resolver cualquiera y de hecho pues se hizo una validación con personas comunes y se comprobó que todas las tareas eran resolubles. Entonces, bueno, pues aquí tenemos otro ejemplo, ¿vale? Y aquí pues lo que podéis ver es un tipo de tarea en el cual tenemos unos símbolos en la parte de arriba y el símbolo lo que nos dice es qué color tenemos que aplicar a cada objeto. Entonces, pues, por ejemplo, en la imagen 1, pues si el objeto no tiene agujeros, pues lo pinto de amarillo. Si tiene un agujero, lo pinto de verde y así, ¿vale? Son reglas facilísimas, ¿vale? Una vez la ves, es chupada. Entonces, pues eso, se sacó esta segunda versión y ¿qué pasó? Pues que el modelo de OpenAI, que resolvía el 87% de ARC 1, pasó a resolver solo el 4% de ARC 2. Entonces, pues se dio una leche enorme, ¿vale? Pero, ¿qué ha pasado a lo largo de este año? Pues bueno, tenían ya este paradigma de los modelos razonadores, que enseguida daré la receta, que es muy simple. Han seguido trabajando tanto OpenAI como todos los laboratorios de IA a lo largo de 2025 en seguir entrenando estos modelos razonadores y ahora, final de 2025, pues han hecho un progreso muy grande, ¿vale? Hemos pasado del 4 al 55% en ARC 2, ¿vale? Entonces, nuevamente, ARC 2 está siendo una herramienta que permite medir muy bien el avance en la generalidad de la inteligencia artificial, ¿vale? Y hay otro progreso muy importante también, ¿vale? Si recordáis, os había dicho que cuando se evaluó el modelo 3 costó 2 millones de dólares, ¿vale? En diciembre de 2025, una evaluación de un modelo que consigue resultados prácticamente iguales costó ya solo 68 dólares, ¿vale? Entonces, la eficiencia a la hora de usar menos ordenadores, menos cómputo para usar estos modelos, pues ha mejorado mucho este año. Vale. Entonces, ¿qué es lo que está pasando?
¿vale? Pues esta es un poco la receta que hay que seguir para entrenar un modelo razonador. Y como veis, pues son solo 4 puntos. Es una receta muy sencilla, ¿vale? Cuando hablas de, yo por Sí. ayudar un poco también a que se entienda bien, Sí. modelos razonadores, por ejemplo, lo que este año están las nuevas versiones, ¿no? Que Sí. separa el ChatGPT va más lento y lo Sí. que está haciendo es unos programas donde están razonando antes de ir a la inferencia. Sí, buen apunte. A veces cuando hablamos con ChatGPT nos da una respuesta inmediata. En ese punto, pues no es el modelo razonador, pero si se para un poquito y te dice qué está pensando, eso es un modelo razonador, ¿vale? El modelo razonador es el que piensa un poco antes de responder, exacto. Y ahí, ¿qué proceso está haciendo? Cuando dices razonador, él está Sí. viendo... Él, cuando está razonando, él está escribiendo, pero como para sí mismo. Él está hablando consigo mismo por medio de texto y en ese razonamiento, yo como lo entiendo, es un proceso de búsqueda. Vale, el usuario me ha hecho esta pregunta, para resolver esta pregunta tengo que seguir estos pasos. Pues paso 1, paso 2, vale, ¿es esto correcto? ¿Sí o no? Si no es correcto, pues cambio de hipótesis y vuelvo a probar. Así. Es ese desplegable que tiene a la derecha, ¿no? Sí, si lo desplegamos empieza a... Exacto, exacto. Vale, entonces, ¿cuál es la receta? Sí. ¿Hay alguna situación en la que el modelo rápido, es decir, el que no razona, sí, es más acertado, tiene mayor accuracy que el modelo de pensamiento? Creo que sí, pero no me viene ahora el ejemplo concreto. Pero sí que me suena a ver que hay algún caso anecdótico que sí. Si se me ocurre, les lo digo, pero ahora no me viene a la cabeza. Pero sí. No son muchos, pero en algunos sí. Sí que hay casos, efectivamente. Yo creo que no sé de 5 años. No sé si puede ser escritura creativa, no lo recuerdo, pero he oído algún ejemplo, sí. Vale, entonces la receta. Paso 1. Hay que descargar todo Internet, todo el conocimiento que tenemos disponible del mundo, y esto hay que procesarlo, ¿vale? Pues hay que prepararlo, muchas veces darle una vuelta. A veces se utilizan modelos de lenguaje para que le das una página web y que la prepare en un formato pues más adecuado para aprender un modelo de lenguaje. Entonces, aquí, aunque es un paso que lo he escrito en una sola línea, hay un montón de arte y de secretos de los laboratorios de IA. O sea, aquí se va muchísima parte del dinero de los laboratorios de IA, en esta parte, ¿vale? Luego, pues hay que entrenar un modelo a predecir la próxima palabra. Cogemos todos esos datos de Internet y se los vamos dando al modelo para que aprenda a predecir cuál es la próxima palabra en cada uno de los textos. Y esto al final es imitar, ¿vale? Es imitar cómo las personas hemos escrito ese contenido que hay en Internet, ¿vale? Y hasta aquí serían los modelos de lenguaje, ¿vale? El modelo de lenguaje sería quedarnos en el paso 2. Y ahora los siguientes pasos son los que nos permiten tener un modelo razonador, ¿vale? Entonces, para el modelo razonador necesitamos 2 tipos de datos. Podemos tener preguntas y respuestas, y para esto, pues las empresas de IA tienen contratadas un montón de gente, entre ellos pues doctores, que al final se dedican a escribir y contestar preguntas, ¿vale? Cuando Salman dice que GPT-5 tiene un nivel de un doctor, pues es básicamente porque paga a miles de doctores para que estén haciendo preguntas y respuestas y aprenda GPT-5. Sí, porque antes lo hacían en Sudáfrica, si no recuerdo mal. Sí, o Kenia, un país de África. Y tenían a miles de kenianos contestando, esto es perro, esto no es perro, sí. Esto es gato, esto no es gato, ¿no? Sí, sí. Y ahora están a nivel de doctorado. Sí, sí, eso es. Entonces, pues eso, un dineral que se va aquí. Y luego también se crean entornos de simulación, ¿vale? Pues juegos en los que el modelo pueda aprender habilidades. Pues podría ser un juego que imite el escritorio del ordenador y le pedimos a ChatGPT que haga, pues yo qué sé, que escriba, no sé, que borre un fichero o que haga una carpeta, cosas de ese estilo. Pues también hay un montón de gente. Digamos que en toda esta parte de generación de datos o generación de entornos de simulación hay como un ecosistema montado al cual fluye un montón del dinero que tienen los laboratorios de investigación de ella, ¿vale? Y una vez tenemos ya estos datos, lo que vamos a hacer es seguir el entrenamiento de ese primer modelo, pero ahora en vez de aprender a imitar, va a ser un aprendizaje por refuerzo, ¿vale? Le vamos a dejar
le planteamos un problema y el modelo va a intentar resolver ese problema. Si lo resuelve, le damos una zanahoria y si no, pues le damos un palo. Es un palo. Está muy bien. El B, entornos de simulación. Sí, Igual no es correcto lo que te voy a preguntar, pero Denis Hassabis, es decir, Google, ahí la batalla que están teniendo Gemini 3 y OpenAI, sí. él habla de esos mundos, ¿no? O sea, él cree que se puede llegar al AGI en simulación de mundos, ¿no? Sí. ¿Serían esos entornos de simulación o va más a la realidad? Podría entrar ahí. No obstante, luego, como sé que te gusta ese tema, he puesto otra transparencia solo para ti. Vale, sí. Efectivamente, lo que decías que es muy caro, por un lado en África preguntar tal, y luego los doctores, pero la parte que creo que hay de dar gratis los programas a la gente, pues el ChatGPT básico, Sí. el tal, Sí. no es para que toda esa gente pregunte, Claro. es esto mismo, ¿no? Sí, pero a nivel gratis, ¿no? Claro. Los usuarios de ChatGPT gratis, pues en cierta manera están cediendo esos datos para que luego entrenen a ChatGPT. Pues hay gente que revisa las preguntas y respuestas que han hecho los usuarios y luego las usan para entrenar. Exacto. O sea, gratis, pero con millones de personas, claro. O Eso sea, es. que casi Sí. es mejor, ¿no? Bueno, es que hay mucha opacidad. ¿Cuánto dinero le cuesta a OpenAI servir a un usuario gratis? Pues no lo sé. Pero... Vale, o sea, es muy, muy grande, pero a lo mejor de poca calidad. Claro. Vale. Sí. Ahora hay un compromiso. Vale. Entonces, pues bueno, esta es la receta. Realmente es una receta súper sencilla. El problema es que hace falta un montón de dinero para poder implementarla, ¿vale? Y bueno, también hay una parte de complejidad que no he comentado, y es que al final estos modelos, cuando se entrenan con un montón de GPUs, de tarjetas gráficas. Entonces, hacer esos entrenamientos con 100.000 tarjetas gráficas, pues tampoco es trivial, ¿vale? Hay un desafío de ingeniería a la hora de Ahí hacer. les voy a dar un dato. La vicepresidenta de finanzas de NVIDIA, de la empresa de las GPUs, ella es navarra, es de Peralta. Es un dato para nosotros súper importante, José Luis. Vale un billón con B, ¿no? Bueno, luego nos lo vas a explicar tú mejor que nadie. $1 billón, la empresa más valorada del mundo. La vicepresidenta salió de Accoye, fue a Nueva York, de Nueva York fue a California y allí empezó a trabajar en una empresa muy pequeñita que hacía tarjetas de gráficas para el mundo de carros, para los videojuegos, las películas, etc. Y de ahí, fijaros en qué se ha convertido esa empresa, que es hacemos siempre la similitud de decir que es como en los buscadores de oro, las palas, ¿no? Sí. Que fueron los que más dinero ganaron, ¿no? Pues Sí. En este caso está ocurriendo lo mismo, ¿no? Realmente en el campo de la IA, OpenAI pierde dinero a expuertas. O sea, sí que hay alguna empresa que gana dinero, por ejemplo Eleven Labs, que hace voces sintéticas, pero lo que usa la mayoría de la gente, OpenAI, Anthropic, Google, todos están perdiendo dinero a día de hoy. O sea, es un pozo sin fondo de momento. Sí. La burbuja, José Luis, luego hablamos. Vale, entonces, como punto importante, ¿vale? ¿Qué estamos viendo en 2025? ¿Vale? Pues que aquellos campos en los cuales las respuestas pueden ser verificadas objetivamente, ¿vale? En los cuales podemos saber si una respuesta es correcta o no es correcta, pues están viviendo un avance de la IA muy grande. Y esto pues sería ejemplos matemáticas, programación, el propio ARC. Al final en ARC tú puedes saber si la respuesta es correcta o no, ¿vale? Y esto pues lo estamos viendo este año y probablemente va a continuar en los próximos. Vale. Volviendo un poco lo que comentaba en la sección 1, pues es lo que ya habíamos dicho, ¿vale? Si fijamos un problema concreto, pues un modelo que sea bueno en matemáticas, un modelo que sea bueno en programación, pues podemos comprar un nivel arbitrario de habilidad, ¿vale? Al final es meter dinero para que haya gente haciendo entornos de simulación, meter dinero para entrenar ese modelo y pues es lo que está pasando. Al final estas empresas están consiguiendo mucha financiación y con esa financiación están haciendo que los modelos tengan habilidades cada vez más grandes, ¿vale? Y luego, no voy a entrar en detalles, pero en 2025 pues
volvió a ser también la competición oficial, esta que os comentaba, que es con unos recursos mucho más modestos. Y aquí, como punto importante que quizás a futuro llega a tener impacto, es que se ha visto, ha habido varios investigadores que han sido capaces de hacer modelos de redes neuronales que son capaces de aprender a partir de pocos datos, ¿vale? Y esto es un cambio bastante importante con respecto a los modelos grandes, pero de momento es pronto para saberlo y tampoco voy a entrar en detalles porque si no nos vamos a alargar mucho, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que quizás la novedad más importante en la competición oficial de este año, pues es eso, ha habido gente, varios investigadores, y con enfoques distintos, que también es interesante, que han sido capaces de hacer esto, de modelos que con muy poquitos datos han conseguido puntuaciones razonablemente buenas en ARC, ¿vale? Vale, entonces, por repetir, pues eso, aquellos campos en los que las respuestas se pueden verificar objetivamente están progresando de una manera enorme este año, ¿vale? ¿Y por qué pasa eso? Pues por el dinero que hay invertido, ¿vale? Al final, por intentar poner un poco en contexto, la semana pasada, o esta semana no estoy seguro, se ha anunciado que la empresa de Elon Musk, XAI, pues va a recibir una financiación de 20.000 millones de dólares, ¿vale? Por ponerlo en contexto, el PIB de Navarra es más o menos eso, ¿vale? Y yo creo que estas empresas levantan rondas de año en año. Entonces, sería equivalente a que XAI pues, pudiera poner a trabajar a todo Navarra solo para entrenar a sus modelos. Entonces, pues son unas escalas de inversiones que no sé, son completamente locas, ¿vale? Pero pues, es el mundo en el que vivimos. Entonces, como contrapunto, que ya lo había dicho hace muy poquito, es que hay campos en los que esto no es posible, ¿vale? Pues, por ejemplo, la escritura creativa. Si escribimos cada uno de los que estamos aquí un cuento, pues ¿cómo juzgamos eso? No hay una manera objetiva de juzgarlo y esos campos, pues a día de hoy, están más a salvo de la IA que aquellos en los cuales podemos decir objetivamente si algo está bien o no. Vale, vamos ya con la última versión de ARC. Por hacer Sí. un comentario respecto, además nos acompaña, sabéis que la directora de desarrollo de Meta en Estados Unidos, Estefanía, que está aquí con nosotros, que nos decía ayer, Mark Zuckerberg no le deja hablar, nos lo ha prohibido, por eso no va a intervenir, le llamaremos otro día Mark para ver si nos deja. Pero nos decía que la velocidad en que están ocurriendo las cosas además no les está permitiendo a las grandes empresas tampoco poder rentabilizar esas grandes inversiones, con lo cual la carrera es un poco de locos, ¿no? Entonces venga a invertir. Fíjate que hay empresas, muchas gente que están también pensando cómo desarrollar temas de IA en sus empresas o implantar IA y nos ocurre a todos lo mismo, ¿no? Porque va esto a una velocidad enorme y la inversión, la escalabilidad que estamos haciendo nos está superando, ¿no? Eso sí que es así. Claro. Bueno, las pymes en Estados Unidos son de 2.000 trabajadores hacia arriba. Vamos a ver, por el tema pymes es distinto volumen. Claro, o sea, al final la velocidad está muy relacionada con la inversión que está habiendo. Pues hace 10 años, pues la inversión que había en IA, pues yo qué sé, sería una milésima parte. Entonces al final, mucha menos gente trabajando, muchos menos recursos. Lógicamente, si la inversión sigue subiendo, pues iremos viendo niveles de vida cada vez más altos, pero pues no sé, si explota la burbuja, pues a ver qué pasa. José Luis. Hay una cosa que yo quería puntualizar, a ver si estamos todos de acuerdo, por lo menos mi punto de vista. Yo vengo de un mundo que no tiene nada que ver con esto, ¿de acuerdo? Emplear la palabra burbuja siempre cuando lo habléis, por ejemplo, lo que tú acabas de decir de los 40.000 millones, ¿no? Esto de la IA va a crecer si hay liquidez. ¿Me explico bien? Es decir que hay burbuja o no lo va a decidir una sola persona, que es el presidente de un banco central que no tiene nada que ver con la IA. ¿Queda clara la idea? Decir que hay burbuja o no, yo no me atrevo a decirlo, lo digo honestamente. Yo, de tus palabras, claro, me estás bombardeando con una cantidad de ideas que el mundo financiero voy a acabar para el final para hacerte la pregunta, que no sé si es correcto en este tenor, ¿no? Pero hay una cosa que me llama la atención. Teniendo en cuenta que va a haber financiación, para que tú te hagas una idea, en el mundo financiero estamos aterrados con lo que tú estás diciendo, lo que acabas de decir de Space, de Elon Musk, y lo que acabas de decir de OpenAI,
Tú sabes que van a obtener más financiación este año porque van a salir a bolsa. Sí. Eso va a provocar una caída de las bolsas, del dinero que se van a llevar. Yo estoy aterrado, aterrado. La segunda pregunta es, esta gente con todo este dinero, al final, ¿cuál es el premio? El quedarse el primero, el que llegue el primero y más rápido ahí a la cima, ¿es el que se va a quedar con toda la mina de oro? No, yo creo que no. O sea, a día de hoy no hay grandes diferencias entre los distintos laboratorios de IA. De hecho, yo creo que es un campo muy, muy competitivo. Tienes 4 o 5 empresas que están más o menos al mismo nivel, todas perdiendo dinero. Entonces, pues no sé qué va a pasar. O sea, al final la promesa es, si consigues la inteligencia artificial general, pues es que puedes hacer cualquier cosa. Es como si tienes una persona dentro del ordenador. Pero ¿cuándo va a llegar eso? Pues no lo sabe nadie. Cada uno te cuenta su cuento, pero la realidad es que no lo sabe nadie. Puede ser en 5 años, puede ser en 2, puede ser nunca, no lo sabemos. O sea, claro, ahora os entiendo. Vosotros decís que es una burbuja porque lo veis con los ojos del empresario, que estás haciendo inversiones sin Eso es. tener un modelo de negocio. Sin saber si van a dar su fruto. Ahora os entiendo. Lo mismo que ocurre con las .com, para que decir. Claro. Con esa carrera de los que empezaron al principio Claro. solo se quedó, principalmente se quedaron Claro. muy poquitos. Google, Claro. principalmente. Nosotros, sin embargo, lo vemos desde el punto de vista que vosotros vais a seguir con vuestro rollo hasta que el dinero fluya. Cuando venga el Banco Central y se lleve el champán, se acaba la fiesta y todo se desploma. Esa sí la idea que estamos manteniendo. Efectivamente. Y eso, Perfecto. esa es tu primera maldad del día. No. Yo Luego vas a seguir. tengo otro preparado. Vale. Venga, pues vamos con ARC 3. Esta versión todavía no ha salido. Si estáis un poco metidos en la actualidad de la IA, quizás habéis visto que en el último año pues, se ha empezado a poner a las IAs a jugar a Pokémon. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué problema tiene? ¿Vale? Pues que la primera vez que se hace, si lo has hecho, digamos, de manera inocente, pues puede tener valor. ¿Vale? Pues yo he entrenado este modelo y quiero ver qué tal juega a Pokémon. Vale, pues muy bien. Pero una vez que se hace famoso, pues ya pierde todo el sentido, porque estas empresas pues tienen todo el incentivo del mundo para empezar a entrenar a sus modelos a que jueguen a Pokémon, porque luego la gente va a ver, oye, ¿qué tal juega Pokémon ChatGPT? Entonces, cuando los tests son públicos, pues la nota que saques en ese test es irrelevante, ¿vale? Y esto lo digo para ponerlo en contraposición con ARC 3, ¿vale? Que ARC 3 todavía no ha salido, se hizo una primera presentación en verano, ¿vale? Pero yo creo que se va a presentar en 2026 en los próximos meses, ¿vale? Entonces, el cambio con respecto a la versión 1 y la versión 2 es que ahora son juegos, ¿vale? Ya no tenemos tareas, sino que tenemos juegos, ¿vale? Entonces, los juegos, la gran ventaja que tienen es que nos permiten medir mucho mejor la eficiencia a la hora de aprender, ¿vale? Y lo vais a ver súper claro en esta gráfica que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, os explico la gráfica en detalle, ¿vale? El eje horizontal son el número de acciones que ha tomado una persona para jugar al juego, ¿vale? Entonces, en el eje vertical tenemos el nivel que ha sido capaz de alcanzar la persona en el juego, ¿vale? Entonces, la mejor de todas es la línea azul, ¿vale? Que con pocos movimientos, pocas acciones, ha sido capaz de llegar al nivel más alto, ¿vale? Eso es lo que querríamos conseguir, ¿vale? Una persona o una inteligencia artificial que con pocos movimientos es capaz de pasarse el juego, ¿vale? Y bueno, pues tenemos varias líneas, la azul es la mejor de todas. Sí. Pocos movimientos significa entonces pocos datos. Sí, al final es cuántas veces le das al botón cuando juegas al juego. Pues, volviendo al anterior... No es cuestión entonces de volumen de datos, sino de... Es que son equivalentes, porque al final, cada vez que tú le das al botón, el juego te da una nueva pantalla. Entonces, son intercambiables. Entonces, aquí vemos pues ese cacharrito azul que se va moviendo por la pantalla, ¿vale? Y probablemente
Nadie está entendiendo qué pasa en el juego, pero luego si queréis, estos juegos están disponibles en internet. Si vais a la página web de ArcPrice podéis jugar, ¿vale? Entonces, la gracia de estos juegos es que son juegos nuevos, son juegos que se han inventado esta gente de Arc. Entonces, cuando tú empiezas a jugar a este juego, no sabes lo que tienes que hacer, no sabes cuál es el objetivo. Tienes que jugar para ir entendiendo qué es lo que está pasando, y cuando vas entendiendo lo que pasa, aprendes a resolver el nivel, ¿vale? Entonces, cada juego es completamente nuevo y distinto a los demás. Y por eso nos permite medir esta eficiencia a la hora de aprender, ¿vale? Entonces, ahora mismo, la Fundación de Arc, que organiza el concurso, pues se ha convertido en un estudio de videojuegos, ¿vale? Tienen ahí varias personas que su trabajo es hacer juegos nuevos, juegos distintos a todos los que hemos jugado nosotros, pero que a la vez, si se lo das a una persona, sea capaz de jugar, que se lo pase bien y sea capaz de resolverlo, ¿vale? Ese es un poco el objetivo con el que están ahora mismo. Entonces, volviendo a la gráfica. Como os comentaba, la línea azul es la mejor de todas, ¿vale? Es la persona que más rápido ha sido capaz de pasarse el juego, ¿vale? La línea roja sería lo mismo, pero la primera vez que juegas el juego, ¿vale? Porque tú, la primera vez que juegas al juego, como tienes que explorar para aprender, pues no vas a poder batir a otra persona que ya ha jugado al juego y sabe lo que hay que hacer, ¿vale? Entonces, tenemos esas dos líneas, ¿vale? Luego, la amarilla sería el promedio de las personas, ¿vale? Tú coges todas las personas que han jugado al juego y esa línea amarilla pues sería como en promedio los movimientos que necesita una persona para resolver este juego, ¿vale? ¿Y cuál es la inteligencia artificial? Pues la línea verde que veis ahí horizontal, ¿vale? Entonces, es que esta gráfica es demoledora a la hora de ver esa diferencia que tenemos a día de hoy las personas contra las máquinas a la hora de la eficiencia de aprender, ¿vale? Y la eficiencia de aprender es la inteligencia, ¿vale? Entonces, a día de hoy estamos muy lejos. Dentro de un año, pues ya veremos, pero a día de hoy el punto en el que estamos es este, ¿vale? Bueno, pues no sé qué ha pasado, pero no se actualiza. Vale. No, aquí quería volver a lo que comentaba José Andrés de los modelos del mundo. Al final, para poder jugar a este juego, tú tienes que entender cómo funciona. Tienes que entender esa dinámica del juego. ¿Qué pasa si me muevo para arriba? ¿Qué pasa si me meto en este sitio? Y eso es equivalente, mucho más simplificado, pero al modelo del mundo que tenemos las personas. Las personas, cuando vamos por la vida, pues estamos continuamente prediciendo qué es lo que va a pasar. Y si de repente notamos que el suelo está mojado, pues nos llama la atención, porque nosotros habíamos predicho que el suelo iba a estar seco. Entonces, eso entronca un poco con lo que comentabas antes, Sí. José Bueno, Andrés. no sé si te queda mucho más de... Nada, ya de- un poquito. Bueno, importante lo que acaba de decir porque que si estáis viendo últimamente vídeos que estos que te enganchan, como Hassabis que está hablando de esto, él habla que quizás lo más interesante sería plantearse ese juego donde un agente inteligente parte desde la creación, es decir, desde como los humanos, desde toda nuestra historia, ¿no? Para que fuese desarrollando esa misma capacidad. Es ahí un poco donde él se basa, ¿no? En decir que esos modelos de vida, de mundo real, ¿no? Que pueden darte al final ¿no? Ese sería un poco el... Sí, o sea, la principal diferencia de los modelos del mundo y los modelos de lenguaje es que el modelo de lenguaje está entrenado principalmente solo en texto. Entonces, digamos que la visión que tienen del mundo pues es como mirar a través de una rendija de la puerta. En cambio, el modelo del mundo lo puedes entrenar con todos los vídeos que hay en YouTube y se supone que de esa manera pues, va a adquirir pues unos conocimientos, no sé, digamos, de sentido común que quizás los modelos de lenguaje no tienen. Pero está todavía eso muy verde. Entonces, esos humanoides que ahora nos venden por, ¿cuánto era, Carlos? $15.000, que nos colocan en las casas, pero que hay detrás de una persona, esos no están aprendiendo de ese mundo, ¿no? Están recogiendo datos, están cogiendo experiencia, pero todavía no es esa parte de... Bueno, hay distintos enfoques. Sí que hay empresas que están apostando en esa dirección, pero no necesariamente. O sea, al final tú puedes tener un modelo parecido a ChatGPT, que no es un modelo del mundo, pero que sí que es capaz de ir tomando acciones con lo que va bien. Está todavía muy abierto, es muy experimental. Muy bien.
Y para acabar con esta pregunta que te queríamos hacer, cuéntanos un poco en DEA, la Sí, empresa. ahora bien. Venga, entonces, vamos con los límites de la IA, vamos muy rápido. Entonces, tenemos por una parte el Deep Learning, que es lo que hemos estado hablando en toda esta charla de hoy, ¿vale? Deep Learning al final son redes neuronales artificiales que las entrenamos con un montón de datos, ¿vale? Básicamente es eso, ¿vale? Pero no es el único campo de la IA. La IA realmente tiene muchos otros campos, ¿vale? Y hay un campo que es más desconocido, que es el Program Synthesis, ¿vale? Program Synthesis es hacer que un ordenador escriba código para resolver un problema. Y aquí tengo un ejemplo muy sencillito. Entonces, podemos ver a la izquierda 4 palabras: perro, gato, paraguas y guardián, ¿vale? Y queremos que nuestro programa devuelva la P para la primera, la G, la P y la G, ¿vale? Es un programa muy sencillo, simplemente tiene que coger la primera letra de cada palabra. Entonces, Program Synthesis lo que haría es coger estos 4 ejemplos y haría un programita en Python como el que tenemos a la derecha, ¿vale? Entonces, este campo a día de hoy está todavía bastante verde y Cholet lo que viene a decir es que pues sería como el Deep Learning en el 2012, ¿vale? Estamos todavía en los comienzos. Entonces, ¿por qué es interesante esto del Program Synthesis? Pues es interesante porque tiene unas propiedades muy complementarias con el Deep Learning o el Machine Learning moderno, ¿vale? Entonces, al final, voy rápidamente. Al final, el Deep Learning lo que tenemos es una red neuronal artificial, ¿vale? Esto se entrena con descenso de gradiente, que no voy a entrar hoy al detalle, ¿vale? Y se entrena con una función de pérdida, ¿vale? ¿Cuál es el problema del Deep Learning? Pues lo que he dicho toda la charla. Necesitas muchísimos datos para que funcione bien, ¿vale? La receta para que funcione bien el Deep Learning es métele todos los datos que puedas, ¿vale? Entonces, ese es su problema. En cambio, síntesis de programas, pues al final el modelo es el código que vas a generar, ¿vale? El motor que tienes para aprender es buscar, es ir probando combinaciones y ver si una funciona, ¿vale? Entonces, es un proceso de búsqueda. ¿Y cuál es el problema? Que es una explosión combinatoria, ¿vale? Al final, el código es un lenguaje. Entonces, con un lenguaje podemos escribir pues, todos los libros del mundo. Entonces, cuando tú buscas un programa concreto, como el que he puesto aquí, pues tienes tantas alternativas, tantas posibilidades a la hora de buscar que, pues eso, explota. Entonces, el reto de Program Synthesis es cómo evitar esa explosión combinatoria a la hora de buscar el programa que soluciona el problema concreto. Entonces, como tienen estas propiedades tan distintas, uno puede aprender a partir de muy pocos datos, solo 4 ejemplos, es capaz de hacer un programa. El otro necesita un montón de datos. Lo que creemos en la empresa que estoy ahora, en Endea, es que la combinación de las dos puede ser un camino hacia la inteligencia artificial general. Al final, tú puedes utilizar Deep Learning, puedes utilizar la intuición para, en lugar de tener que buscar todos los programas del mundo, vas a un tiro mucho más hecho, que al final es lo que hacemos las personas, ¿vale? Cuando nos dan un problema nuevo, pues no empezamos a probar aleatoriamente todas las posibles soluciones al problema, no. Tenemos nuestra intuición, en base a nuestra experiencia, que nos permiten hacer una búsqueda mucho más reducida, aunque las opciones que tengamos sean infinitas. Entonces, pues puede ser, no lo sabemos, estamos investigando en ello, pero podría ser un posible camino a la inteligencia artificial general, ¿vale? Y al final, pues, bueno, esta empresa la han fundado Cholet, que es el que hizo el concurso de ARC, con Mike Canuk, que fue el que puso el dinero para relanzar la competición allá en 2024, y ahora mismo, pues eso, como ha dicho José Andrés, somos 12, es un laboratorio que lo único que hacemos es investigación, todavía no vendemos nada. Jugar, Sí, pasárnoslo bien. Y bueno, pues investigar en esta dirección, porque al final nuestra diferenciación con los grandes laboratorios de IA es esto, el que nosotros creemos que con el Deep Learning solo no es suficiente. La mayoría de los laboratorios de la IA a día de hoy están apostándolo todo a Deep Learning y bueno, pues veremos los próximos años a ver
quién hacía la apuesta. Danos el dato de la ronda de financiación, ¿cuánto ha conseguido de...? No lo puedo decir. No lo puedo decir. Pero sí, El otro día lo intenté. ya sabes que es una burbuja, así que... Una locura. No me lo acaba de decir. Pues seguiremos. Vale, entonces, ya por terminar, lo que os comentaba, el aprendizaje profundo y la síntesis de programas tienen propiedades que son muy complementarias, por lo cual, pues combinar ambos métodos puede ser, no lo sabemos, un posible camino hacia la AFI, ¿vale? Y ya, ahora sí ya termino, por repetir los puntos más importantes de la charla. Habilidad no es inteligencia, ¿vale? No volvamos a hacer esa confusión. En las personas sí que es cierto, está muy correlacionado, pero con las máquinas esa correlación está completamente rota, ¿vale? La inteligencia es la eficiencia al adquirir nuevas habilidades, lo hemos visto muchas veces a lo largo de esta charla, ¿vale? ARC1 fue el benchmark que permitió ver muy claramente el cambio entre modelos de lenguaje y modelos razonadores. Para adaptarse a la novedad, para poder ser inteligentes, tenemos dos mecanismos, podemos buscar o podemos aprender. Este año y el año pasado estamos viendo un avance muy importante en los campos en los que las respuestas se pueden verificar objetivamente, como matemáticas, programación. Y bueno, pues la que acabo de decir ahora, ¿no? Que el aprendizaje profundo y la síntesis de programas pues tienen propiedades muy complementarias y podrían ser el camino a la AFI. Yo voy a, antes de que le pegamos un aplauso muy fuerte, vamos a hacer alguna pregunta, pero sobre todo quiero deciros que yo le conocí hace un año y pico a las 3:30 de la mañana, oyendo un podcast, me dijeron que el tercero del mundo estaba en Pamplona. Y lo localicé, luego quedé con él y yo estaba asustado, porque digo, no sé con quién lo voy a encontrar, no sonreía, me miraba así. Hace un mes y medio, porque ya no hemos dejado de whatsappearnos y de quedar, me encontré otra persona, porque me dijo, acabo de aterrizar de San Diego y soy el hombre más feliz del mundo, me han fichado en Endea. O sea que enhorabuena y un fuerte aplauso, de verdad. Una pregunta, porque luego vamos a hacer una preguntita, José Luis, porque luego vamos a hacer una ronda de preguntas. Bueno, recordarás que esta pregunta te la hice anoche en la cena, pero he estado meditando la contestación que me diste y estoy satisfecho. Queda clara la idea. Yo vengo del mundo financiero y te pido consejo. Nosotros queremos aplicarlo en el mundo, en el año 2026, como sabes bien, se van a desarrollar mucho los mercados de predicción. Y todos en el mundo financiero están viendo cómo utilizar la inteligencia artificial para predecir los movimientos de los mercados. ¿Cómo enfocaría esto el problema? Guíame. 5 minutos y luego en el café. No, es que no te puedo dar respuesta. A ver, ya te dije, a mí temas de bolsa y eso no me gustan mucho, entonces es que no me he metido, pero yo creo que es un poco... O sea, no voy a decir que es imposible porque hay gente que hace cosas de ese estilo y gana dinero, pero no sé, lo veo un poco como... No sé, es que no sé cuál es la expresión. Como un cuento de hadas de que voy a hacer una máquina que sea súper inteligente y va a predecir los mercados mejor que yo. Yo creo que a día de hoy la IA no está ahí. Al final, el problema de predecir los mercados es que cada día es nuevo. Ningún día es igual a todos los días que hemos vivido y en ese tipo de situaciones las personas somos mucho mejores a la hora de predecir que la IA. Entonces, yo creo que no estamos en ese punto. Y como ya te comentaba, bueno, yo no conozco, pero sí que surgió este tema pues, hace una semana y Cholet me comentó que él sí que tenía contactos en empresas que hacen este tipo de trabajo y al final estas empresas lo que tienen son modelos súper sencillos. No tienen modelos de inteligencia artificial, sino que tienen pues gente muy lista, doctores de matemáticas, que escriben a mano los programas para que sean capaces de funcionar bien en el futuro. Porque al final, la IA, el Deep Learning, tal como lo tenemos hoy, está todo basado en datos. Entonces, funciona bien cuando los datos son del mismo dominio que los que has entrenado. Pero como el pasado es distinto que el futuro, no funcionan del todo bien. Entonces, acaban haciendo modelos a mano, código programado,
programado a mano y no te puedo decir más porque... Guillermo, yo creo que lo tenías fácil, le tenías que haber dicho, depende de la liquidez. Siéntate con nosotros porque ahora vamos a dar paso a Carlos Fernández de Vigo. Vamos a pasar a la segunda parte, que es ver dónde está la IA hoy aplicándose. Vamos a algo, no es que iba a decir más normal, pero sí que vamos a ver algo más que estamos viviendo, ¿no? Más real. Entonces, Carlos ya le conocéis, es el CEO del laboratorio de IA Profesor Octopus, pertenece al SINAI, es un laboratorio sin ánimo de lucro especializado en IA antropocéntrica aplicada a procesos de negocio, y además lo conocéis porque ha sido ganador